Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar que Dios nos bendiga para poder compartir esta palabra. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Te amamos, mi Dios, te bendecimos, te exaltamos, Padre bendito. Y queremos, Señor, poner en tus manos este tiempo de poder compartir de tu palabra, de poder escudriñarla y de recibir bendición, Señor, de tu parte, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, toma el control de las comunicaciones y danos la guianza para que la palabra salga de acuerdo a lo que tú has puesto en esta ocasión para poder compartir con tus hijos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te amamos, te bendecimos, mi Dios, y exaltamos tu nombre. Amén y amén. Sean bienvenidos, mis hermanos, pues reciban un fuerte saludo ya todos los hermanos que están integrados en este cuarto de videoconferencia. Damos gracias a Dios por la vida de todos los que ya están aquí integrados, de los distintos lugares, de los distintos países. Pues poco a poco ha ido creciendo esta familia. Así es como Dios nos ha puesto en el corazón que debemos de ser, esa familia, conjuntados, unidos. Y pues yo agradezco pues el privilegio de que les pueda yo compartir y ustedes quieran escuchar de lo que Dios nos da. Y pues ponemos en las manos de Dios este tema. Bendiciones para todos los que ya están aquí, todos los países, Señor, que aquí están integrados. Reciban un fuerte abrazo y una grande bendición. Y el tema que yo tengo hoy para compartir con ustedes, yo lo he intitulado, le he puesto por título Los enigmas de la antigüedad. Vamos a empezar a ver algunos temas de esto. De hecho, los enigmas son varios, pero bueno, vamos a empezar con algunos. Y para esto, pues voy a hacer un pequeño recordatorio de que hace tiempo atrás compartimos en la palabra, pero que sea como plataforma para que quede todo bien asentado. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5 dice: Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, y esto lo habíamos compartido tiempo atrás, pero aquí, bueno, simplemente para tener un recordatorio y como plataforma para lanzar este tema. Cuando dice la Escritura o cuando dice Jesús, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y habíamos explicado qué representa nacer del agua. Vamos a recordar. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice: Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y aquí está claro, Pedro dice que nosotros hemos nacido de nuevo. Lo mismo que le dijo Jesucristo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Pero en el caso de Pedro se nos dice que hemos nacido de nuevo, dice, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Lo mismo dice Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice: en el ejercicio de voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos primicias de sus criaturas. Entonces, aquí está claro, el nuevo nacimiento es a través de la palabra. Y entonces cuando Jesucristo le dice a Nicodemo que tienes que nacer del agua y del espíritu, pues estamos en el entendido que el agua es representación de la palabra. Entonces, si yo lo releo, Juan 3:5 de esta manera, dice aquí: Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace del agua, entre paréntesis la palabra, y del espíritu,
que es representación del aliento, no puede entrar en el reino de Dios. Y bueno, y aprovecho para que vean los videos El espíritu de muerte y el aliento de vida, porque ahí se desarrolló con extensión lo que representa la palabra, el aliento. Entonces, en verdad te digo que el que no nace del agua, la palabra, y del espíritu, aliento, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, al final, nacer del agua es nacer de la palabra. Y por tanto, pues el agua es representación, figura, símbolo de la palabra de Dios. Ok. Nehemías capítulo 3, versículo 26, dice: Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel hicieron reparaciones hasta el frente de la puerta de las aguas, hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente. Y bueno, aquí esto es interesante porque dentro de los muchos, muchas puertas, cuando hablamos de la restauración de la muralla, y hablando de que el agua es una representación de la palabra, hay una puerta que se le conoce como la puerta de las aguas. La puerta de las aguas. Y si usted recuerda, porque esto está en Nehemías capítulo 8, dice la escritura que el pueblo se congregó frente a la puerta o frente a la plaza que está enfrente de la puerta de las aguas y estuvieron leyendo la palabra desde el amanecer hasta el mediodía. Y fue tal el impacto que dice la escritura que la gente lloraba, que la gente se conmocionaba de escuchar la palabra en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Entonces ahí se confirma lo que pues hemos comentado aquí, que el agua representa la palabra, y en este caso pues dentro de la muralla de Jerusalén, la cual restauró Nehemías, pues hay una puerta que es la puerta de las aguas. Pero hay un dato interesante en este caso, porque en Nehemías 3:26 se nos dice que esta puerta, que es podemos decir la puerta de las aguas o la puerta de la palabra, dice que está hacia el oriente. Entonces la puerta de las aguas está hacia el oriente, o la palabra, la puerta de la palabra está hacia el oriente o viene del oriente. Y bueno, leemos Nehemías 12:37, otro versículo ahí mismo en el libro de Nehemías dice: Y a la puerta de la fuente subieron directamente las gradas de la ciudad las gradas de la ciudad de David, por la escalera de la muralla, por encima de la casa de David, hasta la puerta de las aguas al oriente. Entonces, pues aquí se confirma Nehemías 3:26 y Nehemías 2:37, se nos da la información de que la puerta de las aguas, la puerta de la palabra, está hacia el oriente. Ok. Estoy haciendo un resumen rápido porque tenemos que entrar en esto. Cuando hablamos del oriente, la palabra oriente, que es la 6924, Kedem o Kedem, dice que significa, es algo relativo al este o al oriente, pero también representa tiempo o antigüedad. Algo antiguo, algo eterno, el lado oriental o el principio o los tiempos antiguos. Entonces, cuando hablamos entonces de la palabra oriente, pues ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que algo que tiene que ver con la antigüedad, con el principio de los tiempos, con los tiempos antiguos, con lo que viene desde el principio. Entonces, cuando conjugamos estas dos definiciones, puerta de las aguas, el agua representa la palabra, y que está al oriente, pues aquí ya tenemos el entendimiento completo, que es la puerta de las aguas o la puerta o la palabra que viene desde la antigüedad, la palabra que viene desde los tiempos antiguos, la palabra que viene desde el principio,
son los principios que Dios estableció desde la antigüedad, desde los tiempos antiguos. Es una palabra que viene desde la más remota antigüedad. Amén. Y esta palabra antigüedad, que también se traduce oriente, o oriente se traduce a antigüedad, pues es prima hermana de otra palabra pues famosa, que es la palabra Olán. De hecho, hay un versículo, según, si mal no recuerdo, en Miqueas capítulo 5, dice que sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad, desde el Olam hasta el Olam. Entonces, la palabra Kedem, que se traduce oriente o antiguo o desde el principio, pues es prima hermana de esta palabra, que es la palabra Olam 5769. Y dice propiamente algo que está escondido. Es un punto de desaparición. En inglés se pronuncia el vanishing point, que se va desvaneciendo, que se desaparece. Como es tan antiguo, es desde el principio, pues ahora sí que se pierde ese conocimiento, que se pierde lo que está desde el principio de los tiempos, desde el principio de la antigüedad. Entonces estamos hablando que la palabra Olam es algo que viene desde el mero inicio, desde el mero principio que Dios estableció. Ajá. Entonces dice aquí, por eso dice generalmente un tiempo fuera de la mente, ya sea pasado o futuro. O sea que hay un Olam que viene de la antigüedad o que empieza en la antigüedad, pero hay otro Olam que se va hacia el futuro. Ajá. Entonces, por eso cuando dice Miqueas que las salidas de Dios del Verbo son desde la antigüedad, desde la eternidad hasta la eternidad, desde el pasado o hasta el futuro. En la más remota antigüedad, nosotros no sabemos qué existió, cómo estuvo, qué ocurrió. Lo mismo que hacia adelante, pues también desconocemos qué es lo que está por venir en lo más futuro de los tiempos. Entonces, nosotros ahorita pues estamos acotados por esos dos grandes opuestos, el principio y el final, el principio de los tiempos y el final de los tiempos, la eternidad pasada y la eternidad futura. No sabemos, o sea, eso está tan lejano que nosotros no lo podemos saber o lo desconocemos. Pero hay cosas, ahorita vamos a ver, que Dios nos va a permitir entender algunas cosas, algunos secretos de la antigüedad, algunos enigmas del Olam, de la eternidad, del Kedem, ya sea hacia el pasado o hacia el futuro. Entonces dice aquí, punto de desaparición, tiempo fuera de la mente, prácticamente significa eternidad o antigüedad, antiguo, eternamente, perdurable, perpetuo, sempiterno. Entonces, por eso les digo que esta palabra, pues es prima hermana o hermana de la palabra Kedem. Y ambas tienen que ver con la antigüedad, con la eternidad. Y en el caso específico de la anterior, Kedem, tiene que ver con la parte oriental. Bueno, dice aquí en este caso que la palabra Olam viene de una palabra que en este caso es la 5956, que dice aquí, Alam, 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 perdón. Raíz primaria que significa velar de la vista. O sea, es decir, algo que está ¿qué? Oculto, algo que está guardado, algo que está escondido. Y aquí dice apartar, encerrar, descubrir, esconder, oscurecer, negar. Entonces, obviamente, que yo conocer lo que ocurrió en el principio de los tiempos o lo que va a ocurrir al final de los tiempos, en la eternidad pasada o en la eternidad futura, pues de alguna manera está oculto, está escondido, está guardado, está apartado, está encerrado. Es oscuro para nosotros qué es lo que ocurrió, a menos que Dios quiera revelar eso oculto, eso secreto. Si alguien me pregunta, pastor, ¿qué ocurrió en el principio de los tiempos? ¿Qué ocurrió en el Olam, en la eternidad, al principio de los tiempos? ¿O qué es lo que va a ser en el muy futuro de los tiempos? Pues para nosotros eso es algo que está oculto, que está vedado, que está escondido, a menos que Dios quiera revelarlo o mostrarlo.
Ujú. Porque hay ciertas cosas, ciertos enigmas, porque al final para nosotros eso va a ser un enigma, pues que Dios quiera darlo a mostrar qué es lo que ocurrió o qué es lo que va a ocurrir. Ujú. Entonces, para eso tenemos que adentrarnos en esos secretos, en esos enigmas. De hecho, Proverbios capítulo 25, versículo 2 dice, hablando de la palabra de la antigüedad, hablando de la palabra eterna, hablando de la palabra oculta, hablando de la palabra del principio de los tiempos, de los mensajes escondidos. Dice Proverbios 25, 2, honra de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra. En algunas otras versiones dice, honra de Dios es encubrir alguna cosa o el asunto, mas honra de los reyes es descubrirlos. Pero aquí estamos hablando que hay palabra, hay mensajes, hay secretos, hay enigmas que Dios los encubre. Dios los guarda, Dios los protege, Dios los oculta, de acuerdo a la definición de la palabra, de la raíz de la palabra olam, que significa velar, ocultar, encerrar. Entonces hay cosas que Dios descubre, que Dios encubre, que Dios guarda, que Dios encierra, que Dios protege. Honra de Dios es encubrir la palabra, el mensaje, la situación. Mas honra del rey o de los reyes es escudriñar la palabra. Honra de los reyes es escudriñar la palabra. Y la palabra dice que nosotros somos un real sacerdocio, linaje escogido, que somos reyes. Entonces, en ese caso, las cosas que Él encubre, las cosas que Él guarda, las cosas que Él protege, pues de alguna manera, Él las tiene así protegidas o guardadas para que nosotros, que se es una honra para nosotros, el escudriñarlas, el buscarlas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos secretos, esas cosas ocultas, esas palabras, esos mensajes, pues no están del todo completamente inaccesibles para nosotros. Esos secretos de la antigüedad, tanto la pasada como la futura, no son totalmente inaccesibles, sino que Dios los encubrió o Dios los guardó, los protegió, pero para que incentivarnos a nosotros a descubrirlos, a investigarlos, a escudriñarlos, a pedirle dirección a Dios y que pues a través de esa dirección y ese interés de parte de nosotros, pues descubrir esos enigmas, descubrir esos secretos, descubrir esos mensajes, esas palabras, qué es lo que sucedió en el principio y qué es lo que va a suceder en un futuro, pues de alguna manera Dios lo considera para que nosotros podamos descubrirlo. Y entonces quiere decir que se puede acceder a ese conocimiento, a esos secretos, a esos enigmas. No están del todo vedados para nosotros. Entonces, voy a leer Salmos 77:5, porque vean lo que decía David, porque David se ocupaba en esto. Él trataba de ver lo que ocurría en los tiempos, lo que ocurrió en los tiempos antiguos. Él meditaba. Salmos 77:5 es claro cuando dice, consideraba los días del principio, del Kedem, los años de los siglos, del Olam. Me acordaba de mis canciones de noche y meditaba con mi corazón y mi espíritu escudriñaba. Entonces, fíjese que en el caso de David, él se ponía a meditar, él se ponía a reflexionar, él seguramente se ponía a investigar, a orar, a inquirir, a considerar los días del Cadén y los siglos y los días del Olam. La eternidad, los tiempos antiguos, el principio. Él meditaba, él recordaba, él reflexionaba. Dice, me acordaba de mis canciones de noche y meditaba con mi corazón y mi espíritu escudriñaba. Entonces también se ponía a investigar,
acerca de los días del principio, acerca de los días del pasado, acerca de los días del Olam, de la antigüedad. Entonces eso es algo que pues en ocasiones hacía este David para ver qué es lo que ocurría, qué es lo que pasaba. Amén. Ahora, voy a otro versículo. Dice aquí la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 34. Dice así. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola. Nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, y hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces, dice aquí claramente que Jesucristo les hablaba siempre en parábolas. Dice, nada les hablaba sin parábola. Nada. Entonces quiere decir que todas las palabras, todos los mensajes que nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba con la gente, con los que le seguían, aunque aparentemente uno escuchaba un mensaje, una palabra y era perfectamente entendible, detrás de hay un mensaje guardado, hay un mensaje encerrado, hay un mensaje escondido que se tiene que dar a luz, que se tiene que mostrar, que se tiene que descubrir. O sea, una cosa es que veamos la fachada, la cubierta, la envoltura, pero otra cosa es ver lo que está detrás de, lo que está guardado, lo que está escondido, lo que está oculto. Gloria de Dios es encubrir el asunto, gloria de los reyes es descubrirlo, escudriñarlo. Entonces aquí está claro, Jesús siempre les hablaba, dice, nada les hablaba sin parábola. Entonces eso era para que su pueblo, su gente o nosotros hoy en día, pues siempre tratemos de ir más allá, no quedarnos con lo que está aparentemente entendible en la superficie, sino siempre hay que tratar de ir más allá, de profundizar más, de investigar, de escudriñar, de averiguar, de ver qué es lo que hay detrás de. Y van a empezar a aflorar secretos escondidos y preciosos. Ahora, aquí lo interesante, cuando dice Jesucristo, dice, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, vean el testimonio que se da, porque dan una cita del Salmo 78.1, pero vamos a hacer una comparativa de cómo escribieron el Salmo 78, 1 al 2 con Mateo capítulos 13:34. Y aunque en apariencia es lo mismo, hay una pequeña ahí diferencia. Mateo 13:34 dice, 13:35 dice, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de las cosas ocultas desde la fundación del mundo. Cuando yo voy a Salmo 78.1, que es el versículo donde se toma en Mateo capítulo 13:35, dice, Másquil de Asaf, escucha pueblo mío, y enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, al mensaje de mi boca. Y dice el versículo 2, en parábolas abriré mi boca, y hablaré enigmas de la antigüedad, del Quedem. En parábolas abriré mi boca, en enigmas abriré mi boca, y hablaré enigmas de la antigüedad. Suena similar, suena bastante parecido, pero cuando nosotros hacemos una comparativa de este versículo, Salmo 78.2, en parábolas abriré mi boca y hablaré enigmas de la antigüedad, del Quedem, y yo lo comparo como se expresó siglos después en Mateos capítulo 13, versículo 35, dice, abriré mi boca en parábolas y hablaré de las cosas ocultas o de los enigmas.
Y aquí se añade enigmas que vienen desde la fundación del mundo. La palabra fundación en el griego es concepción y la palabra mundo en griego es cosmos. Y entonces yo puedo leer Mateo 13:35, abriré mi boca en parábolas y hablaré cosas ocultas desde la concepción del cosmos. Entonces, como que la forma como se expresó Salmo 78:2 en Mateo capítulo 13:35 ya fue enriquecida, ya fue más completa, como que ya fue más específica en algunos aspectos, porque dice que se van a hablar de cosas ocultas, de cosas guardadas, de cosas secretas que vienen desde la concepción del cosmos, desde el origen del universo. Ajá. Entonces, estamos hablando que esto viene desde el mero principio de todo lo que es la creación, el origen del cosmos, la concepción del universo. Entonces ahí tendríamos que investigar y aquí, pues bueno, aquí tendríamos que tener tema porque tendríamos que meternos en los terrenos del origen del universo. Tendrías que meternos en el tema del origen de la creación. Y bueno, hoy vamos a tratar de asomarnos un poquito a esto, al origen del cosmos, a la concepción del cosmos, cómo fue concebido, cómo fue preparado, qué fue lo que ocurrió. Vamos a tratar de escudriñar conforme la palabra y a ver qué secretos, qué enigmas nosotros podemos sacar a luz a través de la palabra, a través del escudriño, a través de lo que Jesucristo o el Espíritu Santo hoy nos quiera decir o añadir. Amén. Ok, vamos a entrar y voy a leer Mateo capítulo 13, versículo 31, que son unos versículos atrás de Mateo 13:35, cuando dice que abrirá su boca en parábolas de las cosas ocultas desde la fundación del mundo o la concepción del cosmos. Mateo 13:31 dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Fíjense, el enigma, la parábola. Aquí se está comparando el reino de los cielos, y yo creo que el reino de los cielos, pues no es algo pequeño. El reino de los cielos es algo inmensamente grande. Es algo que abarca toda la creación, todo el universo, pero lo comparan con un grano de mostaza. Dice aquí, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Entonces, de hecho ahí usted puede ver en la foto, pues nada más para que usted pueda hacer una comparación, pues lo que es un grano de mostaza comparado con el tamaño de un dedo. Entonces, pues ese grano de mostaza es pequeñito, chiquitito. Es una semilla muy chiquita. Pero a ese grano de mostaza comparan el reino de los cielos. Y uno se pregunta, ¿y por qué compararlo con un grano de mostaza al reino de los cielos con algo que es tan pequeñito, tan chiquitito? Bueno, sigamos leyendo. Mateo 13:32. Y de todas las semillas, pues es la más pequeña. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Así es el reino de los cielos. Y recuerde lo que dijo Dios, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que nada hablaba sin parábolas. Y en las parábolas
están las cosas ocultas, los secretos que vienen desde la fundación del mundo. Las cosas ocultas que vienen desde la concepción del cosmos. Ujú. Y bueno, y aquí tenemos que empezar pues a investigar. Tenemos que empezar a escudriñar. Y hay detalles que afloran bien interesantes. ¿Por qué? Porque cuando yo leo Mateo capítulo 13, versículo 32, hablando de la mostaza, dice que es la más, que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es una de las mayores hortalizas, y después dice que se hace árbol. Ajá. Y después vienen las aves del cielo. Bueno, ¿por qué es interesante este dato? Porque estrictamente en la vida real, la semilla pues llega a crecer hasta nivel de hortaliza. No crece a nivel de árbol. O sea, no existe como tal un árbol de mostaza, porque al final la mostaza es una semilla que crece hasta nivel de hortaliza. ¿Cuál es la diferencia entre una hortaliza y un árbol? Bueno, la hortaliza pues tiene su tallo verde, pero no alcanza la contextura de un tronco en madera como lo que es un árbol. Ya el tronco, por su fortaleza, por su altura, por su fuerza, pues tiene que tener ahora sí que esa complexión en un tronco de madera. Eso no pasa con las hortalizas. Las hortalizas siempre son tallos verdes, y no llegan a nivel de árbol y a generar ramas en madera. Y entonces, aquí viene, ya empezamos a notar algunos secretos aquí, porque la pregunta es, bueno, pero entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo dice que el reino de los cielos es semejante a una semilla, semejante al grano de mostaza, que es una semilla de las más pequeñas o la más pequeña, que después crece, se hace una hortaliza, se hacen sembradíos de mostaza, y después dice que se hace árbol? Y lo curioso es que en realidad la mostaza, la hortaliza, no llega a desarrollarse como árbol. Jamás llega a desarrollarse como árbol. Entonces no existe como tal el árbol de mostaza. Ujú. Una de dos. O aquí hay un secreto guardado, aquí hay un secreto escondido, aquí hay un enigma, o nuestro Señor Jesucristo, por lo menos en este aspecto, ignoraba que la semilla que se hacía hortaliza, la semilla de mostaza, ignoraba que se hacía árbol, que tal vez sus conocimientos en cuanto a este tema pues eran bastante deficientes, y pues no sabía que las hortalizas pues, no llegan a ser árboles de mostaza. O la otra es pues que hay un secreto, hay algo oculto, hay algo escondido, y que aparentemente de esta contradicción o este dato mal dado, pues debe de haber una respuesta a esto que aquí se está hablando, a esto que aquí se está dejando testimonio. Ujú. Entonces, obviamente, pues yo creo que es la segunda cosa, definitivamente, porque no creo que nuestro Señor Jesucristo sea ignorante y haya puesto esto por equivocación, y que él pensó o pensaba que las hortalizas de mostaza pues se hacen árboles. Obviamente que eso no es así, porque nuestro Señor Jesucristo no es ignorante en ese sentido. Entonces, esto es para que nosotros nos metamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Esto es para que se incentiva nuestra curiosidad, se incentiva nuestro afán de descubrir, de buscar, de escarbar, de escudriñar y ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Ahora, lo que sí es interesante, cuando hablamos de la palabra, cuando dice que es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, la palabra hace en el griego es ginomai, ginomai, 1096. Y es dice ahí lo ve en la esquina inferior derecha, una voz media de un verbo primario que significa hacer que sea, hacer que surja, hacer que se haga, hacer
que se realice. Generar. Generar. Entonces, uno se pregunta, caray, no es hortaliza. Digo, perdón, la semilla de mostaza nada más crece a nivel de hortaliza. Pero después, según lo que está testimoniado en 13:32 de Mateo, se hace árbol. Entonces hay algo, ocurre aquí algo, que esa hortaliza se hace que sea árbol. En términos naturales, en términos comunes, la semilla crece nada más a nivel de hortaliza. Pero cuando ya entramos en el mundo sobrenatural, en el poder de Dios, pues obviamente que Dios no tiene ningún problema para convertir una hortaliza y hacer que verdaderamente exista un árbol de mostaza. Obviamente que para eso no hay problema. Digo, tratándose de Dios, para Él no es un problema, para Él no es una dificultad. A lo mejor para nosotros tal vez sí, pero para Él no. Pero si nosotros pretendiéramos que una hortaliza se volviera árbol, ¿qué tendríamos que hacer para que se hiciera? Como es Ginomai, hacer que sea, hacer que se haga, hacer que surja. ¿Qué tendría que suceder con nosotros para que ocurra esto? Para que hacer que las cosas sean, para hacer que las cosas se hagan, para hacer que las cosas salgan, surjan, se realicen, existan, se conviertan en lo que no son a lo que van a ser. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué tiene que ocurrir con nosotros? Amén. Bueno, si usted se está dando cuenta, pues aquí hay un enigma. Aquí hay un secreto, aquí hay algo, porque si no, pues entraríamos en una contradicción y pues estaríamos diciendo que pues nuestro Señor Jesucristo es ignorante en este aspecto, cosa que pues no es así. Ok. Hablando del grano de mostaza, Mateo capítulo 17, versículo 20 dice, y Él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y Él les dijo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, y aquí está otra situación. Aquí hay una correlación muy clara, muy directa, porque el grano de mostaza tiene que ver con ¿qué? Con la fe. Con la fe. Recuerde la definición de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe. Entonces, cuando hablamos de fe, entonces sí podemos entender cuando dice la Escritura que la mostaza es la más pequeña de todas las semillas y cuando ha crecido se hace una hortaliza y después se hace árbol, hacer que sea. Entonces aquí está una enseñanza clara. A través de la fe se pueden hacer cosas que se salen del ámbito de lo natural, que se salen del ámbito de lo terreno, que se salen del ámbito de lo cotidiano, que se salen de lo establecido, que rompen la norma, que lo que no era, pues se puede convertir en otra cosa totalmente distinta. Entonces, aquí ya entramos en los terrenos de la fe, en la cuestión espiritual, y el que tiene fe, a semejanza de un grano de mostaza, pues le puede decir a un monte, pásate de aquí para allá. Bueno, y aquí tendríamos que explicar
¿Qué quiere decir eso de trasladar un monte de aquí para allá? Que verdaderamente se traslade un monte de aquí para allá. Porque eso suena así como que imposible. Nosotros nos podemos ir enfrente a un cerro, a un monte, y ponernos ahí en oración las 24 horas del día, los 365 días del año, y pues a ver si el monte se va a mover. A no ser que venga una carretera, venga una bomba o algo así. Pero bueno, eso no es tan usual. Obviamente que aquí, pues, vuelvo a lo mismo. Aquí hay otra enseñanza, aquí hay otro secreto, aquí hay otro enigma, porque aquí tendríamos que estudiar qué es el significado de los montes. Bueno, le voy a dar un dato. En la Biblia, en los montes se congregaban ángeles. Entonces, cuando decimos que a un monte se traslada del otro lado, se puede tener la autoridad de trasladar una congregación de ángeles a otro lado. Pero bueno, ese tema lo tendría que desarrollar. Pero acá hay más. Aquí hay más. Porque estamos hablando de la fe. Estamos hablando de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe, por el grano de mostaza, por la fe, por el grano de mostaza, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, aquí está claro. Se nos está diciendo cómo fue constituido el universo. Dice que fue a través de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces podemos añadir, por la palabra de fe se constituyó el universo. Ahora, y aquí nos tenemos que meter en los terrenos de la astronomía, del origen del universo y de lo que han dicho, pues, cientos de científicos, físicos, astrónomos, acerca de cómo ellos piensan que fue el origen del universo. El famoso Big Bang. ¿Y qué es el Big Bang? Pues el Big Bang dice que en un principio, ahora sí que en el Olam, en el Kedem, en la eternidad, había un punto tan densamente concentrado de energía. Hubo ese punto densamente concentrado de energía. Y que efectivamente ese punto era tan pequeño, pero tan pequeño y tan concentrado. Alguna vez leí un artículo científico que no pasaba del tamaño de una moneda de 10 centavos, de un penny, de los que usan allá en Estados Unidos. O sea, era tal la concentración de energía y materia en ese punto, que era, según los cálculos científicos de los astrónomos investigadores que pues, se dedican a esto, que era no mayor que un penny. Una monedita chiquitita. Y que eso fue el origen del universo. Y que algo detonó, llegó un momento en que eso detonó, explotó y empezó a partir de ahí el crecimiento de lo que es todo el universo. Pero todo en un principio estaba concentrado en ese punto de energía, de materia. Ahí estaba tiempo, espacio, materia, todo, energía, todo estaba ahí concentrado. Y no mayor que una moneda de 10 centavos. Ah. Oye, entonces, ¿no será que cuando dice la escritura
que el grano de mostaza es la semilla más pequeña y después se vuelve una hortaliza y después se convierte en un árbol, que ese punto, ese pequeño grano de mostaza es ese punto de energía, materia, tiempo, espacio, concentrado en el principio de los tiempos y que a partir de ahí empezó la creación o el desarrollo, crecimiento de todo lo que es el universo. Lo que no han sabido explicar los científicos, a partir de ahí todo es entendible. Pero la pregunta es, ¿qué había antes de este punto de energía? Y déjenle de qué había antes. ¿De dónde surgió este punto de energía materia? ¿De dónde salió? ¿Quién lo puso ahí? ¿Se dio de la nada? Eso no lo van a contestar, no lo van a responder. Ellos dicen que ahí empezó todo, ahí empezó tiempo, ahí empezó espacio, ahí empezó materia, ahí fue todo. Pero sí, ¿pero quién lo puso? ¿De dónde surgió? ¿Cómo sucedió? Y bueno, usted puede ver un montón de videos de esto. A mí me agradan mucho esos videos del origen del universo, de la mecánica cuántica, de la mecánica gravitacional, de Einstein, ondas gravitacionales, etcétera, etcétera. Bueno, me gustan, pero ahí pues, nadie se pone de acuerdo, no saben qué decir, pero la palabra sí sabe qué decir. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok. Entonces ahí está ese grano de mostaza, ese punto de energía y materia concentrado en el principio de los tiempos, en el Olam y en el Kedén. Y empezó a expandirse, empezó a crecer y empezó a suceder. Y obviamente si Dios era el que estaba detrás de toda la creación del universo, pues Él a través de la fe, porque Él es la fe, dice, pues hágase esto, hágase aquello, hágase la otro, la luz, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, las estrellas, los universos, las galaxias, etcétera, etcétera. Allí estaba todo y absolutamente todo concentrado. Entonces, ahí está claro. Y entonces a partir de ahí, detona este punto de energía y empieza la creación de todo el universo. Empieza a desarrollarse los distintos elementos del universo, galaxias, nebulosas, materia, etcétera, etcétera. Materia oscura, energía oscura. Y pues al final, al día de hoy, pues ya tenemos el universo tal cual como lo conocemos. Pero el origen de este universo tal cual como lo conocemos, según las investigaciones de los astrónomos y de los telescopios, pues todo empezó en ese punto de concentrado de energía y de materia. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque cuando dice carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, aquí hay algo bien interesante porque la palabra constituido en el griego es catartizo. Yo puedo leer, por la fe entendemos haber sido catastizo el universo por la palabra de Dios. ¿Y por qué es interesante? Porque la palabra catartizo, que se traduce en el español constituido, hecho, fíjense lo que dice ahí, ahí lo ve usted a la derecha. Dice aquí 2675, dice completar totalmente, reparar, ajustar. Completar, ajustar, reparar, pero la traducción primaria es reparar. Sí existe la palabra constituir, por eso es la que pusieron en la traducción, pero ya después dice perfeccionar. Y si se perfecciona algo es algo que pues no está del todo bien hecho. Y aquí dice remendar, restaurar, unir, y se une algo que está fragmentado. Entonces uno se pregunta, a ver, espérame, porque entonces yo puedo leer de esta manera. Por la fe entendemos que el universo fue reparado, fue restaurado, fue remendado, fue unido por cuanto se encontraba fragmentado, fue ajustado, fue perfeccionado. Entonces uno se pregunta, pues, ¿qué pasó
en ese universo por la fe, por el grano de mostaza. Por el grano de mostaza entendemos que el universo fue reparado, completado, remendado, restaurado, unido, desfragmentado, o sea, vuelto a unir, ajá, completado. Pues entonces aquí nos está dando un dato de que algo ocurrió, algo pasó en ese principio, en ese Olam, en esa antigüedad, en esa eternidad pasada. Algo sucedió que de alguna manera la situación se descompuso, se desarregló, que tuvo que intervenir Dios para reparar y restaurar lo que en un principio sucedió. O sea, empezó la creación, empezó el universo, empezó a desarrollarse, pero algo sucedió por ahí que intervinieron algunos agentes extraños, algo pasó, es un enigma, que el universo se tuvo que restaurar, remendar, reparar. Y aquí es donde uno se pregunta, pues, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué interfirió con el proceso creacional que Dios estableció cuando se fue desarrollando ese universo? Bueno, vamos a ver si la Biblia nos da luz. Aquí ya entendimos que el grano de mostaza es una representación del universo que se vuelve hortaliza, crece a nivel de hortaliza y después se hace árbol. Ahora, viéndolo ya desde este punto de vista, cuando dice la escritura que el grano de mostaza es la mayor de las hortalizas y después se hace árbol, estamos hablando de un árbol, un árbol. Pero, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, si hablamos de un bosque, un parque, pues en un bosque, o dígase un parque, no nada más hay un árbol. No nada más hay un árbol. Hay varios árboles. Hablando de un parque. Si hablamos de un bosque, pues hay cientos o miles de árboles. Y si un solo árbol, que en este caso está representando el universo, si un solo árbol que parte de una semilla, de que viene representada por el grano de mostaza, que representa también la fe, y por la fe fue hecho el universo, estamos hablando de un árbol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal es la grandeza de nuestro Dios, porque yo no creo que Dios nada más tenga el poder para hacer surgir un árbol. No. Él hace bosques completos, selvas completas. Hay árboles de pino, hay árboles de cedro, hay árboles de esto, hay árboles de aquello, hay árboles del otro. Y de cada especie hay cientos, miles, millones. Entonces yo te hago la pregunta, ya viéndolo desde este punto de vista, ¿cuántos universos hay? ¿Cuántos árboles hay? Hay universos de manzana, hay universos de cedro, hay universos de pino, hay universos de peras, hay universos de higueras, etcétera, etcétera. Hay universos de álamos, hay universos de secoyas, hay universos de mirtos, bueno, infinidad de universos e infinidad de árboles. Esta es la grandeza de nuestro Dios. Esto ya queda fuera de la mente. Me llama mucho la atención la definición de Olam, algo que está fuera de la mente. Ya esto ya nos rebasa, pero por completo, tratar de entender los distintos universos. Hoy en día, la ciencia ha atisbado y ha dejado vislumbrar la posibilidad de los universos paralelos. No está aceptado, es una teoría. La teoría es algo que se tiene que comprobar. Es una tesis. La tesis es algo que se tiene que comprobar. Entonces, todavía no está aprobado por la ciencia porque no hay una sola muestra, no hay una sola evidencia de un universo paralelo
al nivel de ciencia que tenemos hoy en día. Pero ya los distintos científicos, los físicos, los matemáticos, etcétera, etcétera, pues vislumbran la posibilidad de los universos paralelos. Ya lo vislumbran. Y la Biblia ya dice, no, pues mira, aquí nada más te voy a dejar en Mateo capítulo 13, versículo 32, el surgimiento de un árbol, un solo universo. Pero ya habiendo un solo árbol, eso implica un parque, eso implica un bosque, eso implica una selva, eso implica miles, millones de especies, de universos y de árboles. Y entonces, cuando dice la Biblia, y vienen las aves, y hacen las aves del cielo y anidan en sus ramas, pues estamos hablando de los distintos seres de la creación, de los distintos universos. Vienen las aves y anidan en sus ramas, pues las aves representan los distintos seres de la creación que habitan o hacen nido en los distintos universos. Entonces fíjate, cómo de ese grano de mostaza ya hasta dónde nos trasladamos. Amén. Y ahí empezó todo. Pero bueno, me regreso a Hebreos 11:3 cuando dice, por la fe entendemos que el universo fue reparado, ajustado, remendado, restaurado, unido, etcétera, etcétera. Obviamente que en la traducción pues trataron de poner la traducción más amable, que es constituido. Porque si hubieran puesto por la fe entendemos que el universo fue reparado, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por reparado de qué o por qué? Entonces obviamente que los traductores pues pusieron la palabra más amable para no causar controversias. Pero bueno, como estamos hablando aquí de los enigmas de la antigüedad, pues vamos a tratar de vislumbrar si hay algo que ocurrió en el principio de los tiempos que haya descompuesto al universo. Amén. Y para esto vamos a ir al Salmo 74, versículo 2. Dice aquí la palabra del Señor. Acuérdate de tu congregación. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, desde el Kedem, desde el Olam, desde la eternidad pasada, desde el principio de los tiempos, desde el comienzo de todo. A ver. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos. La palabra antiguo es Kedem, palabra hermana de Olam. La que adquiriste desde los tiempos del oriente, desde la eternidad pasada, desde la más remota antigüedad, desde el punto de desaparición o vanishing point. Acuérdate de esa congregación. Y uno se pregunta, pues ¿cuál congregación? ¿Cuál congregación? Por lo menos nosotros no estábamos ahí, porque estamos hablando de una congregación, de un conglomerado, de un grupo que empezó en el principio de los tiempos, en la más remota antigüedad, en el mismo origen. Ya había una congregación. Bueno, yo nomás estoy leyendo. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, Kedem, la que redimiste para que sea la tribu de tu heredad. O sea que ya desde un principio eterno, antiguo, pues Dios redimió, Dios rescató a esa congregación. Y obviamente, pues aquí cabe la pregunta, ¿quién es esa congregación? ¿Cuáles son esa congregación? ¿Quiénes son esa congregación? ¿Quiénes son la desde los tiempos antiguos? Bueno, aquí tendríamos que desarrollar el tema.
Pero bueno, hoy nomás estamos viendo algunos esbozos, porque en la carta a los hebreos se habla de, dice ahí en carta a los hebreos, dice, no te has acercado al monte que humea, etcétera, etcétera. Sino dice, te has acercado a la congregación de los primogénitos. Te has acercado a la congregación de los primogénitos. En el griego, te has acercado a la congregación de los prototocos. ¿Quiénes son los primogénitos? Los primeros seres de la creación. Dice, a esto te has acercado, a la congregación de los primogénitos, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Mas no podían soportar el mandato: si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Ustedes se han acercado a la iglesia o a la congregación de los primogénitos, los prototocos, los primeros seres de la creación. A eso se han acercado. Entonces hay una congregación que Dios adquirió desde los remotos tiempos más antiguos. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, desde el Olam, desde el Kedén, la que rescataste, la que redimiste para que sea la tribu de tu heredad y de este monte de Sión donde has habitado. Y conforme dice Hebreos 12:23, te has acercado a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces hay espíritus que ya son o ya fueron hechos perfectos, porque empezaron desde el principio de la creación y al día de hoy pues ya están perfeccionados. Nosotros todavía estamos en ese plano, en esa etapa de perfeccionamiento, porque tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto en plena madurez. Todavía no llegamos, estamos en ese proceso, pero ya hay seres, ya hay espíritus, ya hay ángeles, ya hay una congregación que ya fue perfeccionada desde el principio de los tiempos. Y dice ahí dice, acuérdate de esa congregación, la que tú adquiriste, rescataste, redimiste. Dice el Salmo 74:3, dirige tus pasos hacia las ruinas eternas, hacia las ruinas eternas, hacia las ruinas del Kadam, hacia las ruinas del Olam, del Kedem. Y uno se pregunta, ¿por qué ruinas? Dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Quiere decir que entonces vino una especie de destrucción. Y por cuanto vino una especie de destrucción, pues obviamente que eso propició que tenía que venir de parte de Dios una reparación, una restauración. Por eso dice Hebreos 11, dice Hebreos capítulo 11, que el universo fue preparado, remendado, restaurado, completado, ajustado, perfeccionado. Y aquí está claro. Salmo 74:3, dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Entonces algo fue que fue destruido, fue derrumbado, fue derruido y quedó en ruinas. Dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado. Entonces ahí se levantó un enemigo. Ahí se levantó un enemigo que fue el que propició esa destrucción. Y vamos a ver quién es ese enemigo. Salmo 74:4 lo dice ahí claramente. Salmo 74:4, a esta destrucción que se provocó, a esa ruina. Dice, tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión. Tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión, en medio de la congregación. Entonces esa congregación de primogénitos, esa congregación del Olam, del Kedem,
de la antigüedad, del principio de los tiempos, fue avasallada. Llegó el enemigo y rugió, destruyó. Y aquí tendríamos que hablar con detalle de esa destrucción. Dice, tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión, en medio de esa congregación. Han puesto sus estandartes por señales. Entonces quiere decir que llegaron y conquistaron. Llegaron y conquistaron. Ahora, tú recuerdas lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed de espíritu sobrio. Estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces quiere decir que esa congregación, quiere decir que ese lugar de reunión pues fue conquistado por cuanto llegaron a poner esas señales o banderas en son de victoria. Luego dice el Salmo 74, versículo 5. Parece como si alguien hubiera levantado el hacha en espeso bosque. Fíjense, parece como si alguien hubiera levantado el hacha en espeso bosque. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos hablando que el universo, conforme Mateo capítulo 13, versículo 32, que dice que se hace un árbol grande, el universo, la creación, y estábamos hablando que pues eso es un árbol, pero cuando hablamos de varios árboles, cuando hablamos de varios, pues ya forman un parque o un bosque. Y aquí dice en el Salmo 74:5, parece como si alguien hubiera levantado el hacha en espeso bosque. ¿Qué quiere decir esto? Que esta destrucción no alcanzó nada más un solo universo, sino que esta creación alcanzó varios universos que contemplaban un bosque, porque parece como si alguien hubiera levantado el hacha en espeso bosque. Entonces, esto fue de tal magnitud, fue de tal envergadura el acoso, el asedio, el acecho, la destrucción de estos adversarios, de estos satanes, de estos diablos, que sí causaron severos daños, no nada más en un universo, sino que afectaron el bosque, uno de los millones de bosques que hay. Porque también recuerda que a nivel tierra, pues hay un bosque, pero en toda el tierra, en toda la tierra hay diversos bosques. Entonces lograron afectar un bosque, o sea, un conjunto de universos. A ver. Sigo. Es interesante porque dice ahí, parece como si alguien hubiera levantado el hacha en espeso bosque. Si yo voy a Isaías capítulo 14, versículo 8, bueno, primero te voy a leer Isaías 14:12. Isaías 14:12. Y después regreso y leo versículos atrás. Isaías 14:12 dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. A este lucero, a este adversario, a este Satán, a este diablo, a este grupo, a este conglomerado de enemigos, cuando yo me voy versículos atrás y me voy al 14:8, vean lo que dice el 14:8. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran de ti, diciendo, desde que fuiste derribado, no has subido talador contra nosotros. Entonces, los universos representados por los cipreses, los universos representados por los cedros del Líbano, el bosque de cipreses, el bosque de cedros del Líbano. Fíjate cómo todo va embonando. Se alegrarán a causa de ti, diciendo, desde que fuiste derribado, no has subido talador contra nosotros. ¿Qué es un talador? Pues una persona que tiene hachas. Que tiene hachas. Y es interesante porque Salmo 74:5 dice, parece como si alguien hubiera levantado el hacha en espeso bosque.
Y ese que levantó el hacha se menciona en Isaías capítulo 14, versículo 8, dice, desde que fuiste derribado, no han subido talador contra nosotros, no ha subido esos que nos han acechado con sus hachas y han destruido. Y entonces esa destrucción no nada más alcanzó un universo, un árbol, sino alcanzó varios universos. Por lo menos aquí se menciona el universo de los cipreses o el bosque de los cipreses y el universo de los cedros o el bosque de los cedros. Por eso entendemos en el Salmo 74, versículo 2, cuando dice, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que sea la tribu de tu heredad y de este monte de Sión donde has habitado. Entonces quiere decir que hay seres de otros universos, de otros bosques, de otros lugares, que también fueron rescatados, que también fueron levantados, que también fueron adquiridos, que también fueron redimidos. Nada más que empezaron a redimir, Dios los redimió y vino un ataque de estos satanes, de estos diablos, de estos adversarios, de estos leones rugientes. Y atacaron a la congregación de los prototocos, la de los tiempos antiguos, la congregación de los primogénitos. Entonces, esto fue un ataque bestial, perdóneme la palabra, hablando de la bestia, fue un ataque bestial que alcanzó distintos universos de distintas formas y maneras. Hay enigmas, hay secretos escondidos, hay secretos ocultos, hay secretos guardados que Dios nos tiene que ir mostrando, Dios nos tiene que ir revelando, Dios nos tiene que ir enseñando los enigmas de la antigüedad. Entonces, esta simplemente es una pequeña parte, es un pequeño introducción para ver e introducirnos en esos enigmas de la antigüedad, en esos secretos escondidos. Y esto es bien tremendo, porque entonces hay un montón de adversarios en los cielos. De repente yo creo que en los cielos han de quedar conmocionados, porque obviamente hay invasiones de universo a universo. Pues esto está claro. Así como las aves se pueden pasar de un árbol a otro árbol, pues también quiere decir que puede haber incursiones de bosque a bosque, de árbol a árbol, de universo a universo. Entonces yo me imagino que de repente en algunos universos, en algunos bosques, de repente aparecen seres, dice, bueno, ¿y estos quiénes son? Nunca los habíamos visto, nunca los habíamos conocido, ¿de dónde salieron? ¿De dónde surgieron? ¿Dónde empezaron? Pues sí, lo que pasa es que no son de ese universo, vienen de otro universo, vienen de otro universo, vienen de otro árbol, vienen de otro bosque. Tan es cierto esto, que voy a leer Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 1. Después del proceso creativo de Génesis capítulo 1, que más bien fue un proceso de restauración y de ordenación, está claro, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esos días, y dice la Escritura en Isaías, no recuerdo ahorita el pasaje, creo que es Isaías 48, dice, Dios no hizo la tierra desordenada y vacía. Así hay un versículo, ahorita me lo vas a perdonar, no me recuerdo exactamente el versículo, pero dice, Dios no hizo la tierra desordenada y vacía. Pero entonces dice aquí que la tierra está, en Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces algo ocurrió, algo vino, algo pasó que la desordenó, que la vació, que la atacó. Por eso es que Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice que el universo fue reparado, restaurado. Porque vino esa invasión. Bueno, todo Génesis 1:1 es un proceso de restauración, de volver a ordenar las cosas. Me voy a Génesis capítulo 2, versículo 1, dice, así fueron acabados los cielos y la tierra, y todos sus ejércitos. Así fueron acabados los cielos y la tierra, y todos sus ejércitos o todas sus huestes. Y en el séptimo día
día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra de la que había creado. Pero entonces, nota por favor, termina ese proceso de restauración, de ordenación, Génesis capítulo 1, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, pues la empezó a ordenar, la empezó a arreglar, y una vez que termina, sexto día, dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus ejércitos. Y la pregunta es, viendo desde el punto de vista tradicional y clásico, si estamos hablando de la creación de los cielos y de la tierra, aparentemente es un universo nuevo, un universo que va comenzando, pues ¿qué necesidad hay de hacer ejércitos? ¿Para qué hacer ejércitos? ¿Para qué levantar ejércitos? Si se entiende que todo está nuevo, si se entiende que todo está recién comenzado, si se entiende que pues todo está empezando, entonces no tendría por qué haber maldad, no tendría por qué haber la necesidad de un ejército, porque el ejército se utiliza en una guerra, el ejército se utiliza para una protección, para un ataque, porque pues es obvio que hubo un ataque en el principio de los tiempos y Dios restauró ese universo y dice, para que no vuelva a ocurrir, vamos a poner ejércitos en los cielos para que protejan. Y actualmente, espiritualmente hablando, hay un montón de ejércitos allá arriba en los cielos. Dice la escritura que los cielos sufren violencia. Desde los días de Juan el Bautista. Los cielos sufren violencia. Entonces, quiere decir que allá hay batallas en los cielos tremendas que ni siquiera tú y yo nos imaginamos. Batallas tan terribles, tan grandes, tan increíbles que están pasando allá arriba. Ajá. ¿Y por qué? Porque pues en esas batallas, pues obviamente hay enemigos, hay adversarios, hay leones rugientes, hay satanes, adversarios que están buscando a quién devorar. Y obviamente también están penetrando o queriendo entrar de otros universos, de otros árboles, de otros bosques. Porque hay un tesoro escondido en este universo, que te tendría que hablar quién es el tesoro escondido de este universo tan precioso y tan especial que lo están queriendo conseguir. Y ese novio es, ese tesoro es la novia del Cordero. Pero bueno, de eso tendríamos que hablar en otra ocasión. Entonces hay batallas en los cielos tremendas, terribles, que tal vez para ti y para mí, pues pasan completa, total y absolutamente desapercibidas. Salvo algunos cuantos que tienen la sensibilidad, tienen el discernimiento, o Dios les muestra o les deja sentir las batallas en los cielos. Pero esto está claro, que allí en esos cielos de repente aparecen seres de quién sabe dónde, porque a saber de qué bosque o de qué universo vienen. Y dices, ¿y estos quiénes son? Pues a saber de dónde vienen, de qué universo, de qué antigüedad, de qué eternidad, de qué olam, de qué kedem. Amén y amén. Isaías 14:8 vuelvo a releer y termino. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegrarán a causa de ti, diciendo, desde que fuiste derribado, no ha subido talador contra nosotros, el que portaba el hacha. Lo que dice el Salmo 74:4, cuando dice, tus adversarios han rugido en medio de tu lugar, han puesto por estandarte, como si alguien se hubiera hubiera levantado el hacha en espeso bosque. Pues obviamente que esos universos, los cipreses, los cedros, cuando fue derribado este lucero, ese conjunto de enemigos y adversarios, pues obviamente se alegraron, glorificaron y bendijeron a Dios, porque fueron librados de esa opresión maligna. Y se alegraron. Amén y amén. A Él es toda gloria y toda honra.
Dios te guarde, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Amén y amén.